vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Os aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. Porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un aspecto fundamental del anuncio de Jesús, la necesidad de la humildad, una virtud que los paganos no conocían y los judíos tampoco, porque en el Antiguo Testamento no estaba plenamente revelada la gracia. Entonces, solo algunos efectivamente eran humildes. La humildad requiere la obediencia, requiere la templanza, una moderación, que es la templanza de los apetitos, sobre todo el de la propia excelencia, que es lo que dice San Tomás, que constituye la soberbia. San Juan de la Cruz, cuando explica los defectos de los principiantes que tienen vida espiritual pero necesitan crecer, pone entre ellos el juzgar duramente a los demás, que es lo que aquí nuestro Señor nos enseña a no hacer. La humildad que Él pide está dirigida justamente a esto. No se trata de justificar los pecados de los demás y pensar que nosotros que no tenemos pecados somos inferiores a los que tienen pecados. Eso no es la humildad que está manifestada en el Evangelio. O sea, la humildad no es contraria a la razón. Entonces, cuando se reconoce que una conducta es contraria al orden natural, a la razón, que entiende las conductas, porque capta su correlación con la esencia humana, entonces ahí simplemente hay que reconocer que algo está mal. El problema es cuando se condena mirando las intenciones y sin conocerlas, porque efectivamente en la mayoría de los actos que nosotros vemos de las personas no entendemos bien qué significado tienen las acciones, porque lo que para nosotros podría ser un acto de humildad, para el otro es de soberbia y viceversa, y lo mismo respecto de la templanza y de otras virtudes, y así también respecto de los pecados. O sea, normalmente cuando se trata de actitudes interiores manifestadas especialmente en algunas ocasiones y no establemente, es muy difícil conocer la disposición interior y el significado real de la conducta de una persona. Por eso el Evangelio dice que no hay que juzgar, y que quiere decir que no hay que condenar, sobre todo con esta actitud del fariseo: te doy gracias porque no soy como los demás. Y hay que notar que él lo dijo en el templo, o sea que esto pasa dentro de la vida religiosa, o sea, ejercitando la religión, la virtud de la religión. Porque en las virtudes, cuando no está la gracia, son siempre imperfectas, incluso la religión. Entonces, la religiosidad de estos fariseos en el templo era imperfecta, e incluso podía ser mala, si no tenían la gracia. Porque condenaban a los otros y ellos no cambiaban. Entonces, bueno, esto nos enseña que la religión
que nos vino a traer Cristo, que está fundada sobre la caridad, que perfecciona la justicia, y por tanto la religión misma nos hace considerar de una manera mucho más profunda, no solo la relación de las personas con Dios, sino incluso los actos particulares de las personas y las mismas disposiciones de las personas, evitando comparaciones de superioridad. Y eso se aplica también a las formas de vida religiosa, ¿no? Y se reflexionaba acerca de por qué los de un rito no entienden el otro rito, ¿no? Que es una cosa típica de la soberbia de los principiantes. O sea, pensar que una forma de religiosidad externa dentro de lo esencial de la vida cristiana es superior a la otra. Pasa entre los movimientos, las congregaciones religiosas, etc. O sea, permanentemente pasa. Entre las formas diferentes de devoción. O sea, que uno juzga que es superior al otro, por la forma externa. Eso es totalmente antievangélico. Porque no es posible conocer directamente la interioridad de esas personas ni las disposiciones más profundas, salvo que se manifiesten en actos externos, naturalmente, porque si eso termina en un cisma o si termina en una herejía, es claro que hay conductas externas que se manifiestan y entonces no es un juicio falso o injusto, sino simplemente una constatación de un hecho externo, que es contrario al orden verdadero de la razón y al orden de la verdadera religión. Esto no excluye que uno diga que los que no siguen a Cristo y no tienen fe están fuera del camino de la salvación, porque eso es justamente lo que vino a traer Cristo, esa enseñanza. Él por todos lados, al mismo tiempo que excluye que se condene así, dice que para salvarse hay que seguirlo a Él, es decir, hay que creer en Él. Porque la salvación justamente consiste en estar unidos a Él, en el cielo y en la vida eterna. Pidamos al Señor entonces que podamos entender esta verdad evangélica y aplicarla a nuestra concepción de la Eucaristía, que es lo que estamos